Universidad Nacional de Loja. El secreto para salir adelante es simplemente empezar. Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídico Social y Administrativa, carrera Contabilidad y Auditoría. Es un placer darles a conocer sobre el tema Sociedades por Acciones Simplificada. Mi grupo está conformado por Yanela Ramírez, Erika Retete, Eric Guille, María de los Ángeles Condoy y mi persona, Juliana Balcázar. Comencemos. Sociedad por acciones simplificadas. Disposiciones generales. Se lo puede constituir a partir de una o varias personas, ya sean naturales o jurídicas, que responden limitadamente al mundo de sus aportes. La sociedad por acciones simplificadas, una vez inscrita en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, formará una persona jurídica independiente a los accionistas. Esta sociedad no podrá realizar actividades de operaciones financieras, de mercados de valores o de seguros y otras que tengan un especial trato, conforme lo dicte la ley. Por contra, los accionistas no podrán participar en otras sociedades sin previo aviso a los demás. Se puede entender que una sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales, en la cual tendrá participaciones de comerciantes, empresarios, cuyo objetivo será tener un beneficio económico. Su naturaleza siempre será mercantil, independientemente de las actividades que realice. En cuanto a la finalidad de la sociedad por acciones simplificadas, es impulsar la economía e incentivar actividades productivas individuales. Simplificar la constitución de micro y pequeñas empresas. En esto se da solución a problemáticas como es el costo y el tiempo. En el costo se lo realiza de forma gratuita en comparación en otras sociedades que realizan pagos de notarios, empresarios, derechos. En el tiempo se lo puede realizar en un día en comparación con otras sociedades que tienen un tiempo más amplio de estipularlo o constituirlo. Otra finalidad es constituir un régimen societario a partir de un socio en adelante. Por las ventajas tenemos que es de fácil creación, como se dijo anteriormente, se puede constituir a partir de un socio en adelante. Tiene 0 gastos de constitución de forma gratuita, se lo puede realizar vía electrónica durante las 24 horas del día. La responsabilidad de los socios es limitada, por lo cual su capital y patrimonio familiar o personal están a salvo. Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes. Si una persona tiene acciones ordinarias, tiene derecho al voto en una junta de accionistas. Por lo contrario, si tiene acciones preferentes, no tendrá derecho a un voto en una junta de accionistas. Y por último, otra ventaja es que su plazo de duración en esta sociedad es indeterminado. Entre las principales características de la sociedad de acciones simplificadas podemos dividirlas en 2 categorías. La primera relacionada con su razón de creación y la segunda categoría vinculada con sus características jurídicas de este tipo de compañías. Entre las características generales de las SAS tenemos: 1. Este tipo de compañía reduce considerablemente las barreras de entrada, es decir, sus requisitos y sus costes son muy bajos o casi nulos. 2. Crea una mayor libertad y comodidad al momento de ejercer actividades comerciales. 3. Permite que este tipo de compañías sean unipersonales, es decir, que se puedan constituir con un solo accionista. 4. Permite una mayor autorregulación flexible al querer incorporar resoluciones privadas como protocolos, acuerdos de accionistas, acuerdos de no competencia, entre otros. 5. Prevalece la autonomía voluntaria de los accionistas. Y 6. Facilita el acceso a créditos a través de entidades públicas o privadas. Características jurídicas. Limitación de responsabilidad limitada. En este caso, los accionistas responden únicamente hasta el monto de sus aportaciones o del capital que poseen en la compañía. Personalidad jurídica. Una vez que inscribamos a la compañía en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
Esta queda legalmente constituida y se forma una persona jurídica distinta e independiente de sus accionistas. Esto quiere decir que es un sujeto autónomo que puede contraer derechos y obligaciones. Acciones no cotizables en la bolsa. Los accionistas no podrán cotizar en la bolsa con excepción de emisión de obligaciones. Limitaciones respecto de actividades. Este tipo de compañías podrá realizar todo tipo de actividades menos aquellas que estén relacionadas con operaciones financieras, al mercado de valores, seguros o aquellas que estén consideradas como actividades especiales. Unipersonal. Como se indicó anteriormente, este tipo de compañías pueden constituirse por un solo accionista, a diferencia de las compañías anónimas y limitadas que se necesitan al menos de 2 partes para poder constituirla. Representación legal. Su representación legal recaerá únicamente sobre una persona que no necesitará la figura de gerente general y representante, a contrario de cómo lo establece la Ley de Compañías para las Sociedades Anónimas y Limitadas. Transferencia de acciones. Sus acciones son de libre disponibilidad y negociación que se las puede transferir a través de una nota de cesión. Se puede realizar actos o pactos de accionistas en las que se pueden establecer límites o reglas de transferencia hasta por un plazo de 10 años. Tipos de acciones. Este tipo de compañías puede tener 2 tipos de acciones, las ordinarias y las preferentes. Capital social. Este tipo de compañías no requiere de un capital mínimo para su constitución y en el caso de establecerlo se puede aportar dinero o bienes. Derecho de inspección. El accionista solicitará y revisará los estados financieros en un plazo no menor de 5 días de anticipado a la fecha en la que se realizará la junta de socios, de accionistas, y se tratarán temas relacionados a este. El proceso de constitución de la sociedad de acciones simplificadas en el Ecuador es la siguiente. 1. Reservar la denominación a través del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para ello deben de disponer de los siguientes requisitos. 1. Certificado electrónico del accionista. 2. Reserva de la denominación. 3. El contrato privado o la escritura. 4. Los nombramientos. 5. Petición de inscripción con la información necesaria para el registro del usuario en el sistema. Y 6. Copia de cédula o pasaporte. Como segundo paso tenemos la elaboración de un estatuto. Un estatuto es el reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por el cual regula el funcionamiento de una compañía o asociación y el cual debe de tener la siguiente información. 1. Lugar y fecha de celebración del acto. 2. Nombre, nacionalidad, número de identificación, correo electrónico y domicilio de los accionistas. Los accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas. 3. La razón social. 4. El domicilio. El domicilio será el lugar donde esté ubicada la compañía. Plazo de duración como quinto requisito. El plazo de duración es el tiempo en la que va a poder estar constituida la compañía. 6. La lista de actividades que va a realizar la compañía. 7. El importe del capital en el caso que exista. 8. Indicaciones de acuerdos. 9. Aquí se va a constituir la forma de administración. 10. La forma de tomar las decisiones en la Junta. Y 11. Las normas para el reparto de las utilidades. Una vez realizado el documento de constitución, será la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros quien se encargue de la legalidad de este mismo.
De haberse cumplido todos los requisitos, en este documento se procederá, como mencionamos anteriormente, a la inscripción de la compañía en el registro de las sociedades. En el caso de no cumplir con los requisitos, se debe subsanar aquellos errores que se han cometido al momento del llenado de este documento constitutivo. Posterior a esto, se debe proceder a la obtención del RUC en el caso de que hayamos cumplido correctamente con lo establecido para este tipo de documento constitutivo. Reglas sobre el capital y las acciones. Suscripción o pago. Las sociedades por acciones simplificadas no poseen un monto mínimo para su constitución, ni un porcentaje a pagar. Es decir, que uno se la puede constituir con el valor que uno desee. Pongamos un ejemplo de que el capital que vamos a establecer es de $300, de los cuales 100 pago para la constitución. Los $200 que faltan los puedo pagar en el lapso de 24 meses, que es el límite máximo, es decir, 2 años. El pago del capital suscrito se lo puede hacer en dinero, bienes muebles, inmuebles o intangibles, como marcas, patentes, etc. El acto o contrato de constitución de la compañía de sociedades por acciones simplificadas se pueden convenirse libremente las reglas que fueren pertinentes. Aporte en numerario y en bienes. El aporte en numerario. Los accionistas fundadores deberán depositar el capital en la cuenta de la institución bancaria que abra la sociedad. Si el aporte fue en bienes, esto se da por traslativas de dominio, que es decir, son los acuerdos generados entre partes y aquí transfieren o ceden la propiedad del bien, sus derechos y obligaciones a otras personas. Si el aporte fue en especie, también debe integrarse el 100% de la suscripción. Serán evaluados por los fundadores y los peritos calificados, y estos responderán ante la sociedad y terceras personas. Requerimiento de escritura pública. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requieran de escritura pública, la constitución de la sociedad por acciones simplificadas debe de hacerse de igual manera e inscribirse en los registros correspondientes. Si es necesario, primeramente se debe inscribir el acto constitutivo en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Posterior a ello, se debe inscribir en el registro de propiedad. Clases de acciones. Pueden crearse diversas clases y series de acciones. Dicho esto, las acciones son ordinarias o preferidas. Las ordinarias confieren todos los derechos fundamentales para reconocer a los accionistas. Las preferidas poseen 3 características que son: otorgan a su titular preferencias o ventajas, entre las cuales tenemos la distribución y el pago de utilidades, el reembolso del haber social en caso de liquidación. Otra característica es: no poseen derecho al voto. Y por último, el monto mínimo no debe superar el 50% del capital suscrito. Aumento de capital en las sociedades por acciones simplificadas. Las condiciones, proporciones y plazos son distintos a los establecidos en las sociedades anónimas. El plazo para el pago en numerario no debe exceder los 24 meses, es decir, los 2 años. Las sociedades por acciones simplificadas pueden aumentar su capital social por medio de lo siguiente: por aportes en numerario o en bienes, bajo la compensación de créditos. Estas 2 características se encuentran unificadas dentro del derecho de preferencia. Aquí los accionistas
tendrán derecho de preferencia en ese aumento en proporción a sus acciones si en el documento constitutivo no conviniere lo contrario. Por capitalización de reservas y utilidades habiendo sido declaradas no hubieren sido distribuidas entre sus accionistas. Por cuentas patrimoniales que deben haber sido objeto de tributación. Las cuentas patrimoniales se encuentran dentro del derecho de atribución. Aquí los accionistas tendrán derecho a que se les atribuya acciones en estricta prorrata o cuota de su participación en el capital social. Respecto a las acciones, en el estatuto, los accionistas pueden acordar la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad, siempre que la vigencia de restricción no exceda el plazo de 10 años. En este plazo solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de 10 años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. Luego de ello, es libre de negociación. Podrá transferirse por acto entre vivos mediante una nota de cesión. Surtirá efecto a partir de la inscripción en el libro de acciones y accionistas. La autorización previa de la asamblea o de algún tipo o pacto de condición previo. Impuesto a la renta corporativa. Se establece de acuerdo a las siguientes disposiciones. Es fija del 25% o del 22% si se trata de una micro o pequeña empresa. Para personas naturales es progresiva, del 35% en su límite superior o máximo. Existe exoneración si se trata de una nueva microempresa. Esta será durante los 3 primeros años desde su primer ejercicio fiscal, siempre y cuando genere un empleo neto e incorpore el valor agregado nacional (VAE) en sus procesos. ¿Qué es el VAE? El VAE es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el consumo intermedio de componente nacional respecto al valor de la producción a precios básicos de la matriz insumo-producto. Ahora voy a hablar acerca de la organización de la sociedad. En el Estatuto de la Sociedad por Acciones Simplificadas se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rigen su funcionamiento. Nos dice también que durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, ésta podrá ejercer las atribuciones que la ley confiere a los diversos órganos sociales en cuanto sea compatibles, incluidas las de la representante legal, salvo que se haya extendido un nombramiento para tales efectos a un tercero. Dentro de la organización de la sociedad encontramos lo siguiente. Primero, derecho de inspección de los accionistas. Cuando se tenga que aprobar estados financieros de fin de ejercicio u operaciones de transformación o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante 5 días hábiles anteriores a la reunión, a menos que el estatuto se convenga un término superior. También tenemos la renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea mediante comunicación explícita enviada al representante legal de la sociedad. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de la aprobación de estados financieros. Al igual, encontramos el presidente y secretario de las asambleas de accionistas. A falta de estipulación, en contrario del estatuto social o de la resolución de la asamblea del representante legal, actuará como presidente de la asamblea de accionistas. El secretario será designado por la asamblea correspondiente.
Al igual cuenta con la elaboración de las actas de las asambleas. Las actas correspondientes a la deliberación de las asambleas deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la asamblea se celebró. Las actas serán suscritas por el presidente de la asamblea de accionistas y por sus secretarios. Al igual cuenta con acuerdos de accionistas. Aquí nos dice que es sobre la compra y venta de acciones, la preferencia para adquirirlas o para aumentar el capital social, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea o en cualquier otro asunto ilícito deberá ser acotadas por la compañía cuando hubiera sido depositadas en las oficinas donde funciona la administración de la sociedad. Estos acuerdos no podrán tener un plazo superior a 10 años. Junta directiva. La sociedad por acciones simplificadas no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria. En contrario, si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderá al representante legal designada por la asamblea. Y por último tenemos la representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de una persona natural o jurídica designada por la asamblea o por el accionista única en la forma prevista del estatuto social. También hablaremos acerca de las reformas estatutarias y reorganización de la sociedad. Aquí encontramos los actos societarios. Para que la asamblea pueda acordar válidamente cualquier acto societario en primera convocatoria, la misma deberá instalarse con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, la Junta se instalará con los accionistas presentes que estuvieran habilitados para votar, inclusive con uno solo. También cuenta con el derecho de separación, que nos dice que los accionistas residentes o no concurrentes a la asamblea se acordó la transformación de una sociedad por acciones simplificadas, tendrá el derecho de separarse de ellas. Para el ejercicio de derecho de separación se aplicarán las disposiciones relativas a la transformación contenidas en la ley. También establece diferentes tipos de procesos. El proceso de transformación nos dice que cualquier compañía podrá transformarse en sociedad por acciones simplificadas antes de su disolución, siempre que así lo desea la asamblea o junta de socios o accionistas, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos las 2/3 partes del capital social. Proceso de difusión. Una sociedad por acciones simplificadas podrá fusionarse con otra sociedad de la misma especie, bien sea por unión o por absorción. Para dichos efectos se observarán las disposiciones del proceso de transformación de las sociedades por acciones simplificadas. Y por último tenemos el proceso de escisión. Nos dice que dentro de la sociedad por acciones simplificadas podrá extinguirse, surgiendo así una o más sociedades de la misma especie. Para dichos efectos se observará las disposiciones de los procesos de transformación y fusión de las sociedades por acciones simplificadas. Cabe resaltar también que dentro del mismo se encuentra la fusión abreviada, que nos dice que en aquellos casos en que una sociedad por acciones simplificadas depende tanto del 90% de las acciones de otra sociedad de la misma especie, aquella podrá absorber a esta mediante determinación adoptada por los representantes legales o por las juntas directivas de las sociedades participantes en el proceso de fusión. Disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las sociedades por acciones simplificadas. Disolución. Las sociedades por acciones simplificadas podrán ser disueltas
de pleno derecho por decisión de la Superintendencia de Compañías o de forma voluntaria. Disolución de pleno derecho. Existen 3 causales a saber. Primero, cumplir por 3 ejercicios económicos consecutivos con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Compañías. Envío de documentación requerida por el órgano de control en el primer cuatrimestre de cada año. Segundo, el vencimiento del plazo de duración previsto en los estatutos. Y tercero, el auto de quiebra de la sociedad legalmente ejecutoriada. En la disolución por decisión de la Superintendencia de Compañías, la entidad de control podrá declarar disuelta una sociedad por acciones simplificadas de oficio cuando exista imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social. 2. Hubiere concluido las actividades para las cuales se constituyó, cuando su estatuto hubiera limitado su capacidad operacional a una o varias actividades empresariales. 3. Por inobservancia o contravención de la ley, reglamentos, resoluciones y demás normativa expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o la Superintendencia o sus estatutos. 4. La sociedad cuya intervención ha sido dispuesta por la Superintendencia se niegue a cancelar los horarios del interventor o no presente las facilidades para que éste pueda actuar. 5. Si la sociedad impide o dificulta a la Superintendencia el cumplimiento de los objetivos de las inspecciones de control. 6. No se hayan superado los causales que motivan la intervención de la sociedad. Y 7. Si se registran pérdidas operacionales que asciendan al 50% o más de su patrimonio. Además está la de disolución voluntaria. Las sociedades por acciones simplificadas podrán disolverse voluntaria y anticipadamente. Liquidación. El proceso será el mismo previsto en la sección 12 de la Ley de Compañías, es decir, las sociedades por acciones simplificadas seguirán el mismo procedimiento que todas las demás especies de compañías que reconoce la referida ley. Las adjudicaciones que se deriven de la liquidación no causarán ningún impuesto, contribución o tasa ni carga tributaria alguna, sea fiscal, provincial, municipal o especial. En caso que, por efectos de la liquidación societaria, como derivación del procedimiento abreviado de disolución, liquidación y cancelación de esta especie de sociedad se adjudicaren bienes inmuebles, no se requerirá del otorgamiento de escritura pública para que supere la transmisión de dominio, es decir, el acta de la asamblea debidamente protocolizada e inscrita en el registro de propiedad correspondiente le servirá como título de propiedad al accionista adjudicado. Reactivación. Independientemente de la causal de disolución de la sociedad, podrá reactivarse hasta antes de que se cancele su inscripción en el registro de sociedades, siempre y cuando se haya superado la causa que motivó la disolución y que se verifique la inexistencia de los causales de disolución adicionales por parte del área de control correspondiente. Este proceso requerirá de una resolución aprobatoria previa a su inscripción en el registro de sociedades. Cancelación. Una vez terminado el proceso de liquidación, la Superintendencia, mediante una resolución, ordenará la cancelación de la inscripción de la misma en el registro de sociedades. En aplicación de la política de simplificación de trámites administrativos, el órgano de control no podrá exigir como requisito para emitir una resolución de cancelación de una sociedad por acciones simplificadas la presentación de certificados de cumplimiento de obligaciones para con otras entidades o dependencias públicas o privadas. Generalidades. Aprobación de estados financieros. Los estados financieros, así como los informes de gestión, deberán ser presentados y puestos a consideración de la Asamblea de Accionistas por parte de su representante legal para su aprobación. Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único accionista, este aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. Exclusión de accionistas.
La exclusión de accionistas requerirá aprobación de la Asamblea. Para dichos efectos, la resolución correspondiente será adoptada con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen con menos las 2/3 partes del capital social con derecho de voto. Resolución de conflictos societarios. Las diferencias que surjan entre los accionistas, la sociedad o los administradores de una sociedad por acciones simplificadas que tengan relación con la exigencia o funcionamiento de la sociedad, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva, así como el abuso del derecho, podrán ser resueltas a través de una mediación. En caso de no llegarse a un acuerdo amistoso, las diferencias mencionadas en el inciso anterior podrán someterse a una decisión arbitral si así se pacta en el estatuto social. Desestimación de la personalidad jurídica. Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado de los actos fraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Abuso del derecho de voto. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abuso al voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas, o de obtener para sí o para un tercero una ventaja injustificada.